otra sesión en abierto de Ziggurat Global Institute of Technology. Hoy vamos a tratar uno de los temas que vamos a ver dentro del máster internacional en construcción circular y sostenible. Y quien está hoy con nosotros es una profesora de este máster, es Miren León. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí. Hola, buenas tardes. Miren nos va a hablar de este tema, del tema del diseño dentro de la construcción circular, cómo diseñar proyectos circulares y resilientes. Bueno, comentaros que Miren es una arquitecta, es especialista en construcción circular, además de ser profesora de Ziggurat dentro del máster de construcción sostenible y circular. Y es consultora senior dentro de entorno construido en Eco-Intelligent Grow. Ha colaborado en proyectos de análisis de sostenibilidad, desarrollo de pasaportes de materiales, análisis de ciclo de vida de edificios residenciales, hoteleros, oficinas y desarrollo de herramientas de circularidad para la administración pública. Además, es colaboradora asidua de artículos de difusión dentro del blog de Fundación Arquía, donde apoya el pensamiento crítico acerca de sostenibilidad y el futuro en arquitectura. Te doy paso, Miren. Vale, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por asistir a este seminario. A ver, dejadme que voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. No quiere hacer modo presentación. Vamos a ver. Presentación con diapositivas, vale, está en, no sé si lo ves en la parte de arriba, normalmente es F5, no sé si te funciona en tu Sí, sí, ordenador. sí, sí. Lo que pasa es que me está poniendo. Se me ha bloqueado. Ya me vais a perdonar, Si quieres, presento yo. Las Compartir la cosas pantalla. las cosas del directo, sí. Yo no sé. Vale, igual. A ver, un segundo. Es que se me ha como bloqueado el Zoom. Sí, pues igual si no te importa, porque se me ha bloqueado el Zoom, no sé, cosas Vale, del yo directo. comparto pantalla y me vas guiando. Vale, bueno, pues bueno, lo que os decía, muchas gracias a todos por venir. Y asistir. Yo antes, bueno, la ponencia se titula Cómo diseñar proyectos circulares y resilientes, pero antes del cómo tenemos que pasar bueno, el cómo, ¿no? Nos centramos mucho dentro del máster en cómo hacer el diseño, que es el módulo en el que yo soy profesora, ¿no? En el que atacamos todos estos aspectos, pero antes de llegar al cómo hay que pasar ¿no? por las 5 W, que es el qué, el por qué, el dónde, el quién y el cuándo, ¿no? Siguiente. Entonces, lo primero, ¿qué tenemos que hacer para ser circulares y resilientes? Siguiente. Lo primero es aplicar economía circular, ¿no? Economía circular es el modelo económico que estamos empezando a adaptar, ¿no? Que estamos empezando a transicionar, sobre todo la Unión Europea y otros países, como alternativa a la economía circular. ¿Qué es lo que hacemos en la economía circular? Eliminar el concepto de residuo y contaminación desde la parte del diseño, mantener todos los productos y materiales en uso y en circulación permanente, o sea, extender su ciclo de vida. Y sobre todo lo que diferencia la economía circular de la lineal es que lo que buscamos es regenerar sistemas naturales y detectar y eliminar del diseño los factores externos negativos. Siguiente. Entonces, bueno, aquí se muestra muy bien, ¿no? Las diferencias entre una economía lineal y una economía circular. Es decir, en la economía lineal lo que hacemos es extraer recursos
hacer productos o fabricar productos y producimos residuos, mientras que la economía circular lo que busca es recuperar materiales de los residuos que ya tenemos, rehacer productos o reincorporar estos recursos y materiales en la reproducción de nuevos productos y con el objetivo último de regenerar sistemas naturales. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, otra de las grandes diferencias entre el lineal y el circular es este gráfico de la Ellen MacArthur que se muestra, ¿no? Es un poco el proceso lineal en el centro de cómo se van creando los productos, mientras que todos estos circulitos que se muestran en los laterales serían la parte de cómo recircular, ¿no? Desde el diseño, que es la parte superior, en la cual ya diseñamos para dejar fuera todos estos productos de residuo y la contaminación. Otra de las cosas que se busca con la economía circular también es volver a agrupar los productos en sus diferentes ciclos, es decir, hay un ciclo biológico que sería el verde, que está a la izquierda, que es el que en los componentes pertenecen a la biosfera y se pueden regenerar en ella. Y luego estaría el ciclo técnico, en el cual tenemos otros materiales creados por los humanos y que tienen unos ciclos un poco más lentos y en los cuales tenemos que mantener los productos en uso el mayor tiempo posible. Y una de las cosas importantes desde el diseño también es poder agrupar los productos según el ciclo al que pertenecen para poder prolongar ese ciclo de vida más tiempo del posible, ¿no? Siguiente. Y la economía circular, si vamos un pasito más allá y aplicando este tema de los ciclos técnicos y ciclos biológicos, llegamos a la economía circular del cradle to cradle, ¿no? Esa parte de la cuna a la cuna que probablemente os suene. Y es la economía circular es lo que los conecta los ciclos biológicos con los ciclos técnicos. Y bueno, separamos entre todos esos productos de consumo que tienen nutrientes biológicos y todos aquellos productos más técnicos que están en el otro ciclo y que podrían llegarse a utilizar en productos como servicio, ¿no? Y eso es un poco el nuevo cambio de la economía circular y es lo que la relaciona. Siguiente. Entonces, una vez ya sabemos el qué debemos hacer, ¿no? Que es aplicar la economía circular para ser circular y resiliente, ¿por qué debemos hacerlo? Siguiente. Bueno, pues la principal razón es que nos dedicamos a un campo, que es la construcción, que tiene un impacto muy considerable sobre el clima y el medio ambiente. Hablamos de que el sector de la construcción se ocupa de prácticamente el 50% de la extracción de materias primas. Se producen entre el 5 y el 12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El 40% del consumo total de energía se lo lleva este sector y también más, un 35% de residuos totales que se generan, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos impactos muy grandes que tenemos que atacar porque, como sabéis, los recursos del planeta tienen una vida finita. Y bueno, hay varios estudios que ya nos dicen que si tuviésemos una mayor eficiencia en el uso de los materiales, fuésemos más efectivos y eficientes, podríamos incluso ahorrar hasta el 80% de las emisiones que producimos, ¿no? Entonces, se ve claro que hay un motivo grande para ponernos a ello, ¿no? Y otro de los motivos es que ya somos conscientes de estos impactos, con lo cual la normativa ya se está haciendo cargo de estos impactos y de cómo reducirlos, ¿no? Porque las previsiones de necesidad de materiales son cortas y tenemos actualmente un exceso, ¿no? Entonces, tanto la Unión Europea como el Foro Económico Mundial y los principales organismos internacionales ya están aplicando normativas que van a requerir circularidad, ¿no? Desde reducir emisiones de gases de efecto invernadero, revisar los ciclos de vida de los productos, las actividades económicas, el marco LEVES que se ocupa del diseño de los edificios,
la Renovation Wave, que va a hablar sobre la rehabilitación y renovación de edificios existentes, y luego incluso estrategias españolas, estrategias de economía circular en España y en otros países, ¿no? Siguiente. En este caso voy a hacer un poquito más de hincapié tanto en la taxonomía europea y en el marco LEVES, que serían un poco los que más nos aplicarían al sector de la construcción y la parte de diseño, que es lo que vamos a ver hoy. Siguiente. En este caso, en primer lugar, la taxonomía europea, por un lado, lo que hace es definir las inversiones sostenibles en cuanto a actividades económicas, ¿no? Y esto viene respondiendo a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030-2050. Y lo que se hace es clasificar todas las actividades económicas en si producen daño al medio ambiente, si no producen un daño significativo o si hacen una contribución sustancial a uno de los objetivos medioambientales, uno o varios, ¿no? Que es mitigar el cambio climático, adaptarse al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marinos, la transición hacia la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Por qué hablamos de la taxonomía europea? La construcción es una de las actividades económicas que se incluyen dentro de la taxonomía y ya hay unos criterios técnicos que ya nos están diciendo cómo clasificar las actividades constructivas en uno de estos tres aspectos y es lo que nos definirá si al final podemos obtener financiación, ¿no? Que al final es, y si nuestra inversión en construcción es sostenible o no, que al final es de lo que se trata, ¿no? Todos los fondos que vienen de Europa van a requerir que las inversiones sean sostenibles y debemos probarlo. Eso por un lado. Siguiente. Y por el otro, una vez tenemos la actividad económica, luego tenemos el diseño de la actividad económica de construcción, luego tenemos el diseño, el diseño de los edificios, ¿no? Tenemos el marco LEVES, que es una guía de edificación sostenible que nos va a ayudar a realizar nuestros diseños y nuestros proyectos de una manera más sostenible. Lo que se está intentando es crear un marco común dentro de Europa, independientemente de las certificaciones privadas como puedan ser LEED, PRIM, etcétera, para poder tener unos indicadores comunes y poder comparar un poco el estado de la edificación en Europa. En este caso, esta guía se divide en 3 niveles, de manera que podemos aplicar los indicadores bien si estamos en fase de diseño de proyecto, o bien si estamos en un proyecto ejecutivo o en fase de obra, o incluso ya si tenemos el edificio construido y estamos en fase de uso. Siguiente. En este caso, bueno, esto es un poco un resumen de las 3 grandes áreas temáticas que Levels se ocupa, ¿no? Que una es la del uso de recursos y desempeño ambiental, otra la del salud y confort de los espacios y otra el coste, valor y los riesgos en cuanto a adaptación y resiliencia al cambio climático, etcétera. Y bueno, como podéis ver aquí, estos son los 16 indicadores y los 6 macroobjetivos del marco Levels. Y bueno, como podéis ver, según qué nivel, si estamos más o menos avanzados en el diseño o en la construcción del proyecto, podemos aplicar unos indicadores u otros. Como veis, es muy importante que ya desde el diseño se tengan en cuenta los indicadores y las guías sostenibles para poder hacer el edificio cuanto más circular, resiliente y sostenible posible. Siguiente. Vale. ¿Y por qué lo debemos usar? Pues un poco para lo que os comentaba, ¿no? Para establecer esos objetivos y ser sostenibles, para identificar las oportunidades de mejora y de prueba del futuro, para promover también la transparencia y la responsabilidad y la consistencia de lo que hacemos y para permitir la comparación de ese performance de los edificios, ¿no? Para poder saber si estamos dentro de un mercado, que lo que estamos haciendo, en qué nivel está. Siguiente.
Vale, ya tenemos el qué y el por qué y el dónde, ¿no? ¿Dónde podemos ser circulares, ¿no? Pues bueno, es muy importante que podamos serlo en todas las escalas, ¿no? Desde la molécula del producto de construcción, pasando por el propio producto de construcción que podemos utilizar, hasta los edificios, las comunidades, los entornos urbanos, para llegar a las regiones y los países y el planeta entero, ¿no? Y es muy importante que hagamos este zoom in y zoom out y que cuando estemos pensando en estrategias de sostenibilidad siempre vayamos al detalle o en el grado de poder ir a la molécula que podamos y también podamos abstraernos e ir un poco al grado global para ver que no nos focalicemos demasiado en unas estrategias que igual nos pueden perjudicar en otros aspectos, ¿no? Para esto el Cradle to Cradle, que es el marco de diseño para la economía circular, es muy útil también. Siguiente. Además de lo que os comentaba de la economía circular, ¿no? Cradle to Cradle también tiene una certificación que se basa en la frase del primero utilizamos productos seguros y después circulares. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder recircular y poder reutilizar todos los recursos de los que hablábamos al principio, poder prolongar los ciclos de vida de los productos, primero tenemos que asegurarnos que esos productos no tienen toxinas, que son seguros tanto para el medio ambiente como para las personas, porque si no, no tendría sentido recircular y pensar en extender el ciclo de vida de algo que nos está produciendo toxicidades, ¿no? Y entonces esta certificación se basa en esta motivación y reconoce y evalúa los productos y su proceso de certificación. Siguiente. La certificación se basa en 5 aspectos que también se les llaman los 5 goods, ¿no? Que tienen que ver bueno, con los productos y lo que lo que os comentaba, que se puede ir desde la molécula del producto hasta abstraerlos a otras escalas que se pueden aplicar, ¿no? Por un lado, la salud de los materiales, que no contengan sustancias tóxicas, la circularidad de los productos, luego que las emisiones que se producen y la calidad del aire, la huella hídrica también de los productos y que todos esos productos se hagan en equidad social y que se respeten las leyes del trabajo, etc. Y todo esto son 5 aspectos que nos permiten también integrar la sostenibilidad 360 en todo lo que hacemos, además de ir en la molécula del producto, también en las edificaciones. Siguiente. Bueno, otro aspecto del dónde es, ¿no? El dónde, el lugar físico. Como os comentaba al principio, ¿no? Desde Europa ya hay diversas normativas que están incluyendo factores de circularidad y que empiezan a exigir temas de circularidad, desde el EBEL, la taxonomía, las ISOs de diseño para el desensamblaje y de economía circular, incluso la ley francesa de la lucha contra el desperdicio y la economía circular. Como bien viene todo de Europa, en España ya están empezando a aplicarse algunos decretos como el de los fondos NEX o la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ya están empezando a exigir aspectos relacionados con la circularidad. Y luego están las comunidades autónomas que incluso empiezan a aplicar en sus estrategias de economía circular, decretos de eliminación de residuos y licitaciones públicas, aspectos de economía circular que hay que tener en cuenta. Siguiente. Como por ejemplo, esto es un ejemplo bueno, el Real Decreto 853/2021 en España, ¿no? Que es el que se ocupa de cómo gestionar los fondos Next Generation, que provienen de la relación con la Agenda 2030 y la taxonomía de la Unión Europea. Y para poder acceder a estos fondos Next, como veis, volvemos al tema de las escalas, ¿no? Se diferencia muy bien desde la vivienda hasta a nivel de edificio, el barrio, cosas más concretas como los libros del edificio o oficinas de rehabilitación. Siguiente. Pero también se generalizan los aspectos que se tienen que tener en cuenta. Además de la eficiencia energética,
que es algo que ya está en boca de todo el mundo, que ya lo tenemos bastante integrado, ¿no? Cumplir con unos límites de eficiencia energética, se empiezan ya a meter temas de residuos, hay que gestionar al menos un 70% de residuos no peligrosos y prepararlos para reutilización, reciclaje y recuperación. Hablamos ya de demolición selectiva cuando hacemos demoliciones y también hablamos de que hay que justificar la circularidad en cuanto a la ISO 20887, que es la ISO del diseño para el desensamblaje. Y también se empieza a tener en cuenta, en este caso es concretamente con el tema del amianto, pero ya se empiezan a dar bastante valor al tema de las sustancias tóxicas. Siguiente. Vale, pasamos al quién, ¿no? ¿Quién tiene que colaborar en todo este proceso? Siguiente. Porque este sería un diagrama más o menos común de lo que puede ser un proceso de diseño de construcción de un edificio, en el cual hay un núcleo central que puede ser, que muchas veces coincide, que tiene que ver con el diseño de la arquitectura, el diseño de las instalaciones y la dirección de obra. Y luego, como unos agentes externos, más bien el cliente, que puede o no tener una asistencia técnica, y luego los contratistas que se ocupan de la dirección de obra y la construcción, ¿no? Que pueden tener o no contacto con los proveedores. Siguiente. En un proceso más circular ya entra la figura de un experto en economía circular que tiene contacto con todos los agentes involucrados en el proceso. Aparece también otra vez la figura de los deconstructores y de los transformadores, que serán los que nos ayudarán a mantener todos los productos en vida, en una mayor ciclo de vida, pero que todos tienen que beber información de todos, ¿no? Ya no es un proceso tan lineal, sino es una especie de red en la que el diseñador diseña con la información del experto en economía circular, pero también con la información del deconstructor y del transformador, para tener en cuenta cómo se va a deconstruir el edificio desde el diseño, qué va a pasar con esos residuos desde el diseño, ¿no? Siguiente. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuánto tenemos que ser circulares, ¿no? Porque, como os decía, siguiente, esto es un proceso, he repetido varias veces el ciclo de vida completo, y es en el ciclo de vida completo donde debemos ser circulares. Desde el momento en el que nosotros empezamos a diseñar, que ya tenemos que estar diseñando el edificio teniendo en cuenta cómo se va a construir, cómo se va a utilizar, cómo va a ser su final de vida, se va a deconstruir, cómo se va a deconstruir, qué materiales estoy utilizando, eh, cómo va a ser el fin de vida de esos materiales y luego el más allá, ¿no? Del final de la vida. ¿Qué va a pasar si podemos reutilizar, recuperar alguno de los materiales del edificio? ¿Podemos reutilizar el propio edificio? Hay que tener la perspectiva de la circularidad durante todo el ciclo de vida y durante todo el proceso del diseño del edificio, no simplemente quedarse como arquitectos o diseñadores en la fase de diseño y ya me olvido qué va a pasar con esto, sino tener un poco en cuenta todo el proceso. Siguiente. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo sería el ciclo de vida del acero, ¿no? En sus fases desde que se extrae el material del acero hasta que se construye y como veis las diferentes pesos, las emisiones tienen diferentes pesos en función de la etapa del ciclo de vida. También es importante que nos fijemos en todas las etapas y el ver en cuáles de ellas estas emisiones son mayores para poder atacarlas también desde el diseño y poder también utilizar unos productos u otros que produzcan también más o menos emisiones o carbono embebido. Siguiente. Y llegamos al cómo, ¿no? Que os estaríais preguntando. Esto iba del cómo podemos ser circulares y resilientes. Pues llegamos ahí. El cómo, siguiente, es a través primero, ampliar el foco. O sea, esta imagen me gusta porque cada vez, ¿no? Y depende cómo esté el mercado, también muchas veces se habla se focaliza en un tema, hemos estado focalizados en la eficiencia energética, ahora estamos focalizados en las emisiones de carbono, primero en las operacionales, ahora estamos focalizados en las emisiones de carbono embebido, pero en los materiales y en los edificios, pero no solo nos tenemos que focalizar, ¿no? Esto es lo que os hablaba del zoom in y zoom out, el ampliar el foco. Es importante que
que focalicemos, pero que también abramos el foco y que tengamos en cuenta otro tipo de estrategias, de aspectos que a veces se nos olvidan, ¿no? Como puede ser la escasez de recursos, la ecotoxicidad, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Focalizarse, pero también al mismo tiempo tener la capacidad de abrir ese foco para poder ver cómo nos afectan todas las estrategias de sostenibilidad y para hacer esa transición hacia la circularidad de una manera más eh, sencilla, ¿no? Siguiente. Una de las acciones que podemos utilizar para diseñar de una manera circular y resiliente es utilizar los sistemas por capas, ¿no? Entender los edificios como sistemas de capas múltiples, es decir, pensarlos y construirlos en función de las funciones de las capas y de sus ciclos de vida, o sea, de saber que la estructura probablemente solo se sustituye una vez dentro del ciclo de vida del edificio, pero la piel o la envolvente de la estructura pueda tener incluso dos renovaciones, y luego en función de los tipos de uso, las distribuciones, las instalaciones, incluso los equipamientos que se utilizan, puedan tener más o menos variaciones dentro del ciclo del edificio, ¿no? Y es importante entender este sistema de capas, aplicarlo desde el diseño y ver esas jerarquías de capas y esas interrelaciones y conexiones para poder facilitar la recuperación de los materiales y el procesarlos y circularlos al final de su ciclo de vida. Siguiente. Bueno, esto sería un ejemplo para que veáis que esto no es tan achino. El marco Levels que os comentaba antes ya está aplicando diferentes capas, ¿no? Lo que sería la envolvente, el núcleo y las obras exteriores, y ya está aplicando también diferentes vidas útiles previstas dentro de las capas, ¿no? No es lo mismo hablar de la vida útil de una estructura portante, que puede ser hasta 60 años, o de hablar de los sistemas de instalaciones o de comunicación que pueden variar entre 10 y 15 años, ¿no? Que tienen una variabilidad mucho mayor. Entonces hay que tener en cuenta cómo se diseña todo esto. Siguiente. Luego, otra del cómo, ¿no? Es hablar de las estrategias de las R's, ¿no? Que bueno, esta imagen a mí me gusta ponerla dependiendo de si vamos mucho al detalle o poco al detalle, ¿no? Lo que os hablaba, y si somos más o menos genéricos, podemos pasar de 3 R's, ¿no? De las 3 R's básicas de la sostenibilidad hacia las 10, ¿no? Que podemos ir incluso a mucho más concreto. Siguiente. Pero a mí me gusta quedarme con las 7, que es una cosa intermedia y que bueno, son estrategias a priori, algunas más sencillas, otras un poquito más complejas, pero que se pueden aplicar a diferentes escalas, como os comentaba, tanto a nivel de producto como a nivel de edificio, de urbanización y de región, etcétera, y que pasan por primero rediseñar, luego reducir el tema de los recursos y materiales utilizados, reutilizar materiales y recursos, reparar y facilitar la reparación dentro de nuestros diseños y nuestros edificios, renovar tanto materiales como diferentes edificios y los usos que pueden ser utilizados, recuperar tanto materiales como estructuras, como edificios, etcétera, para otros usos diferentes, y finalmente reciclar. Las 7 Rs están organizadas en jerarquía, es decir, que vamos a ahorrar más impactos y va a ser mucho más barato, vamos a llamarlo así, si empezamos desde el rediseño, que es reciclar. Bueno, todas ellas son válidas, siempre hay que intentar utilizarlas desde la primera jerarquía y bueno, es una buena guía como para empezar a aplicar en los proyectos. Siguiente. Otra de las estrategias sería la demolición selectiva, por ejemplo, que ya, como os comentaba, ya hay leyes en Europa. En Francia ya se está siendo obligatorio hacer diagnósticos selectivos de los residuos, y en España esto va a venir en enero de 2024. Y una demolición selectiva sería
cuando nos encontramos con una rehabilitación es ya no evitar situaciones como las de la imagen, en las cuales se demuele con maquinaria y todos los residuos van mezclados, y simplemente hacer un inventario de lo que hay, separarlo, gestionarlo, llevarlo a los transformadores adecuados, de manera que aumentemos las tasas de valoración, evitemos emisiones de carbono y podamos incluso crear nuevos ecosistemas y agentes transformadores y nuevas oportunidades de negocio. Siguiente. Otra de las estrategias sería el diseño para el desmontaje y la adaptabilidad, la ISO 20887 que os comentaba, ¿no? En la cual se explican los diseños de los principios de adaptabilidad, que serían la versatilidad, convertibilidad y la capacidad de ampliación, que son principios que se aplican mucho más en la fase de diseño. Y luego otros principios que tienen que ver más con el desensamblaje, que serían la capacidad de ampliación, cómo de fácil es acceder a mis componentes y servicios, cómo esas conexiones son independientes y son reversibles, cómo son los acabados de todos los materiales, si hay nuevos modelos de negocio de economía circular, cómo de simples y estándares y de seguros son todas las conexiones para facilitar el desmontaje, etcétera, ¿no? Y también se habla de estrategias más comunes a todo el proceso del proyecto, como puedan ser las de durabilidad. Siguiente. Este es un pequeño resumen de, bueno, como no tenemos mucho tiempo no podemos entrar, esto ya si entramos en el máster entramos como mucho más en profundidad a este aspecto de lo que os comentaba, ¿no? Los grupos de principios y de divididos en adaptabilidad, desmontaje y los globales de durabilidad. Y bueno, dentro de esto lo que se analiza son los criterios, los posibles modos de implementación y también los posibles indicadores para cada uno de los principios, ¿no? Que a veces nos parece que el tema del desmontaje es una cosa un poco muy abstracta, pero realmente podemos sacar indicadores, podemos medirlo concretamente y podemos aplicarlo, porque de hecho lo que os comentaba, los fondos Next ya nos están pidiendo justificar la circularidad en línea con esta normativa y por lo tanto necesitamos unos indicadores para ello. Siguiente. Y finalmente podemos también aplicar pasaportes de materiales, ¿no? ¿Qué nos aportan los pasaportes de materiales? Los pasaportes de materiales nos aportan inventarios digitales del edificio, o sea, podemos identificar cada elemento y cada producto y cada componente del edificio, incluso llegando a un nivel molecular y sabiendo la composición de cada material, etcétera. ¿Para qué tenemos este inventario? Porque este inventario nos va a ayudar a ciclar, a ver cómo de circular es mi edificio, qué puedo hacer con los materiales que tengo, qué vida útil tiene cada uno de ellos, y adaptarme al mercado que tengo, a todo lo que yo tengo. Lo principal para poder actuar es saber con qué disponemos y en dónde nos encontramos. Y con todo eso podemos generar y calcular un valor, ¿no? El valor de los materiales que tenemos, de qué probabilidades tenemos que esos materiales se puedan volver a reutilizar en el futuro, o los podamos reciclar, o los podamos gestionar al final de su vida útil, etcétera. Siguiente. Este sería un poco el proceso a la hora de realizar un pasaporte de materiales, ¿no? Partimos de un edificio, hacemos el inventario de productos y materiales que tenemos y recopilamos todos los datos ambientales de cada uno de esos productos, apoyándonos en bases de datos ambientales, declaraciones ambientales de producto, EPDs, información ambiental que nos dé el fabricante, etcétera. Y gestionamos unos resultados y a partir de esos resultados podemos comparar resultados de proyecto, porque hemos hecho el análisis en proyecto, podemos compararlos con resultados de una vez el edificio se ha finalizado la construcción, si ha habido cambios, una vez está en uso, al final de su vida útil, y todo ello lo hacemos mediante la digitalización de los pasaportes de materiales. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las plataformas que hacen pasaportes de materiales o que tienen informaciones ambientales de producto, desde la Fundación Madaster, que es la que crea un poco el concepto de pasaporte de materiales a través del proyecto europeo de Building as Material Banks, o BAM,
También está EPEA o el propio ITEC tiene una herramienta de gestión ambiental para tener información ambiental de los materiales y bueno, una plataforma francesa que se llama Upcyclea, que también tiene una biblioteca de materiales con información ambiental y se pueden hacer pasaportes de materiales. Siguiente. Y finalmente, bueno, estaría lo que es ya no solo a nivel de edificios, a nivel de materiales, sino a nivel ya más concreto, hablando un poco de las escalas que hablábamos, ¿no? Para pasar un poco de uno a otro, sería el pasaporte digital de producto, que sería un pasaporte que va embebido en el producto en sí y que estará digitalizado y que tendremos de cada uno de los materiales que podamos utilizar, podemos tener la información de cómo se ha creado, qué emisiones se han producido en su fabricación, cómo se debe gestionar a final de su vida útil la composición, etcétera. Esto es un tema que todavía está empezando a ser regulado y que empezará a partir de 2026 con algunos de los productos del mercado. Y luego, por otro lado, estaría algo más concreto, ¿no? Que sería el pasaporte del edificio, que sería un pasaporte algo más a nivel administrativo, ya no tanto como el pasaporte de materiales podría ser el ADN del edificio y este sería un poco como el DNI del edificio, ¿no? Es decir, todos los datos a nivel administrativo del edificio, de quién lo ha diseñado, quién lo gestiona, año de construcción, en qué el libro del edificio, los planes de acompañamiento a la comunidad si son necesarios, los planes de rehabilitación y mantenimiento de los edificios si son necesarios, cuándo deben hacerse, en qué condiciones, etcétera, etcétera. O sea, son todas estas herramientas que nos van a permitir aplicar la circularidad a nuestros proyectos, ¿no? Desde el mero hecho del diseño, de cómo diseñamos, qué estrategias utilizamos y qué sentido le damos a nuestro diseño circular, y luego pasando por herramientas más técnicas o digitales que nos van a ayudar a poder implementar toda esta circularidad durante todo el ciclo de vida del edificio, ¿no? Y poder ir más allá de la mera fase de diseño, que es en la que, bueno, cuando hablo de arquitectos, ingenieros, que nos ocupamos un poco de la parte del diseño de proyectos y no quedarnos solo ahí, sino en intentar también facilitar que esa circularidad se extienda a lo largo de todo el ciclo de vida y que, bueno, y que juntos y entre todos los actores intervinientes en el proceso de la construcción podamos hacer proyectos circulares y más resilientes. Y bueno, a mí me gusta acabar las charlas como con citas, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esta de Albert Einstein que dice que no podemos resolver problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos, ¿no? Entonces, nuestro problema de los residuos, de los consumos, de los impactos, para poder solucionarlo necesitamos aplicar otros puntos de vista y en este caso para poder ser más circulares y resilientes pues tenemos que aplicar visiones de economía circular. Y esto es todo lo que os quería contar. Ha sido cortito, pero bueno, esto es un poco solo una muestra de todo lo que podéis aprender si os unís al barco. Y nada, ahora dejo el paso a mi compañera Raikar, que os contará un poquito más de qué va el máster. Gracias. Sí, muchas gracias, Miren. Bienvenidos a todos, buenos días o buenas tardes según la zona de uso horario que se encuentre. Queríamos precisamente hacerles una pequeña presentación sobre el máster de construcción sostenible y circular que tenemos nosotros acá en Sigura, porque, bueno, ya todo lo que nos estuvo contando, Miren, precisamente, como profesionales de este ámbito, el entorno cada vez se está haciendo más exigente en lo que es la sostenibilidad y sobre todo esa transición hacia el modelo circular. Es decir, que cada vez va siendo una necesidad, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Sigura, bueno, como lo dice esta idea clave, Transform Tomorrow Today,
prácticamente y nuestra esencia es transformar a los líderes del mañana. Y precisamente hemos apostado por este máster en construcción sostenible y circular. De hecho, es el primero que existe a nivel mundial que es completamente aplicable dentro de lo que sería la construcción circular. Entonces, ahora precisamente nos gustaría contar un poco acerca de este máster, pero siguiendo en la línea de, bueno, toda la interesante información y todos los conceptos que nos ha planteado Miren en torno a lo que es la construcción circular, ¿no? Precisamente en este máster nosotros lo que tratamos es que podamos ver cómo implementar el modelo de economía circular dentro del sector de la construcción, pero lo vamos a ver desde distintos niveles de actuación. Eh, Número uno, generación de ese nuevo negocio para transitar a este modelo lineal en el que venimos trabajando actualmente, ¿no? En la construcción hacia lo que es el modelo circular. Luego, lo que se tendría que hacer para cambiar el sector de la construcción, tanto lo vamos a trabajar a nivel de concepción, de diseño, de estrategias del proyecto, para que se pueda realizar este cambio y por supuesto que esto acompañe para que los edificios sean sostenibles. Ahora bien, hay un objetivo del máster que es muy importante y es sobre todo, como lo estuvo hablando también, miren, proporcionar a todos los stakeholders, porque a la final entender lo que es el ecosistema, ¿no? Entonces lo vamos a ver desde el equipo de diseño, desde el equipo de construcción, desde la administración pública, promotores, clientes, operadores en el sector de la construcción, todos los conocimientos para que podamos hacer esa transición verde, ¿no? Hacia este modelo de economía circular de la construcción. O lo que se tiene que hacer como profesional de la construcción para hacer este cambio a este nuevo modelo, ¿no? Em, es decir, todos estos roles de los stakeholders en lo que es la economía circular, a la final forman un ecosistema, ¿no? Entonces tenemos que entender sobre todo el sistema, ¿no? Lo que sucede en la economía circular no solo se trata precisamente de buscar el final de vida útil, ¿no? Y dar paso para empezar esa vida nueva, sino que también podemos enfocar esta circularidad desde cualquier punto, desde cualquier rol relacionado en lo que es la construcción, que es lo que vamos a ver bastante bien aplicado aquí en nuestro máster en Sigura. Ahora bien, luego, ya al final vamos a entrar a una última fase en la cual entraríamos en estrategias de implementación de negocio. Es decir, a la final tendríamos tres vertientes con el fin que tengamos una visión sobre todo las herramientas y estrategias para hacer esa implementación efectiva de cambio al modelo económico de construcción circular. Para nosotros, sobre todo en este máster, es muy importante que al finalizar toda la formación con nosotros, tengan esa capacidad de poder aplicar todos esos criterios de economía circular desde cualquier rol que desempeñen dentro del sector, que permita que esa circularidad em, de forma realmente, sea realmente real y efectiva, ¿no? Por ello es que nosotros lo publicitamos como el único a nivel mundial que es realmente aplicable para que existe en la actualidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en un año de duración el máster, 60 unidades de crédito, em, la metodología Live Online, vamos a hacer clases en directo, serían 2 días de clase a la semana en directo, el idioma completamente en español y cuando finalicemos el máster obtenemos doble titulación, tanto nuestra de Sigura como de la Universidad de Barcelona. Em, Ahora bien, para que podamos entrar mucho más a detalle con toda la información, creo que no me presenté al inicio, mi nombre es Raika Tejada, pero bueno, miren, lo hizo al inicio. Estoy colaborando con Sigura desde el Departamento de Admisiones. Nosotros trabajamos con un plazo límite
de alumnos para llevar adelante la formación, porque lo trabajamos sobre todo para este tema que es bastante disruptivo, actual, innovador. Trabajamos con un grupo pequeño de alumnos para poder hacer un acompañamiento con todos los profesionales que están pues colaborando en este máster de forma bastante cercana con ustedes, porque al final en este máster vamos a trabajar sobre el proyecto, pero lo vamos a hacer en la última fase, que sería la parte de la implementación. Y precisamente vamos a desarrollar un business plan para un negocio circular o desarrollar una consultoría de una implementación circular. Entonces, les invito que a través de el acceso que tienen allí, puedan solicitar la información para que eh, uno de mis compañeros o yo le podamos atender, les orientemos sin ningún tipo de compromiso y podamos entrar más a detalles para orientarles y hacerles una propuesta. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Pero bueno, tienen, aparte de pues toda la información interesante que nos estuvo contando Mire, adicionalmente pues van a tener un incentivo de descuento al haber participado en esta conferencia por acá con nosotros cuando estemos hablando de los valores luego de que ustedes soliciten la información con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por estar acá y acompañarnos en esta interesante masterclass de Mire. Perfecto, muchas gracias, Ray. Ahora es el turno de Gracias. las preguntas. Yo voy a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Si tenéis alguna pregunta es el momento de escribirla y así la iremos leyendo y Miren o Rey, según cada uno, pues irán respondiendo, ¿vale? Vamos a ver, la primera pregunta que nos hacen es sobre el tema de promover los proyectos circulares. Nos preguntan cómo se pueden promocionar o gestionar los pasaportes de materiales, bancos de materiales y qué otros nuevos actores podrían aparecer. Vale, bueno, como os comentaba yo, el tema de los pasaportes de materiales, bueno, os lo he contado un poquito así por encima y os he mostrado algunas de las plataformas que permiten hacer pasaportes de materiales. Una manera de promocionar, gestionar es utilizar una de estas plataformas y poder hablar con los clientes y decir, bueno, podemos digitalizar nuestro inventario de materiales del edificio y crear unos pasaportes de materiales, ¿no? Me diréis, jo, pero es que siempre, ¿no? Pues estas plataformas online necesitan unas suscripciones, hay unos formatos de pago, etcétera. Pero se puede empezar a hacer un pasaporte de materiales en formato Excel. De hecho, Levels ya tiene un indicador que nos permite hacer un inventario del edificio Beneficio. y que es una de las cosas que vemos en el máster con más detalle. Y bueno, no hace falta hacer grandes, ¿no? Porque a veces también una de las dudas que tengo a veces de los alumnos es, jo, pero es que en mi zona pues no hay infraestructura para hacerlo, no se puede implementar, etcétera. Es tan sencillo como empezar gestionando con un Excel, ¿no? Todo se empezó con un Excel. Y bueno, ir poquito a poco introduciendo el concepto y la idea de vamos a inventariar, vamos a saber qué tenemos, cuánto pesa nuestro edificio, ¿no? Que son cosas que parecen muy sencillas, pero que en realidad ahora mismo no somos capaces de saber. Y en cuanto a los nuevos actores, bueno, yo os he comentado un poco los principales. Es verdad que dentro de expertos de economía circular se puede subdividir mucho en gente experta en análisis de ciclo de vida, en recirculación de materiales, en materiales, de constructores, constructoras, también expertos en inmobiliarios. O sea, al final todos los actores son todos los que en algún momento participen dentro de la cadena del proceso de la construcción, ¿no? Desde fabricar un producto de construcción hasta hacer una infraestructura o la propia urbanización de un edificio. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera hace Juan Cort?
pregunta, ¿qué materiales no convencionales son más utilizados para el diseño circular en edificaciones? Vale, bueno, no entiendo que no convencional es todo lo que esté afuera de, ¿no?, lo que estamos acostumbrados a ver, ladrillo, hormigón, etcétera. Bueno, no convencional, pues ahora se empieza a utilizar muchos formatos diferentes de madera, de tipos de madera, desde bambús, madera en diferentes formas, laminada, glulam, CLT, etcétera. Cáñamo, hay incluso materiales de construcción hechos a partir de residuos o de ropa reciclada, de algodones, etcétera, ¿no? Lo importante ya no es tanto en que parezca que vamos a ser más circulares por utilizar materiales que no son convencionales, sino también ocuparse de que si utilizamos materiales convencionales sean o que al menos estén optimizados en su entorno, en su impacto, perdón, es decir, que contengan materiales reciclados, que sean bajas emisiones en carbono y sobre todo es muy importante el empezar a concienciar también de que esos materiales no contengan sustancias tóxicas ni para el medio ambiente ni para el ser humano. Vale, porque supongo que también esto también dependerá mucho de la localización, ¿no? El Sí, tema de materiales autóctonos también muchas veces sí. es circular. Sí, 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 es otro de los aspectos. No hace falta irse a buscar la madera o el bambú que venga de no sé qué, si realmente igual, esto como todo, ¿no? Siempre hay que hacer un balance de decir, ¿qué me va a hacer producir más impacto, más emisiones? El hacer un hormigón con una cantidad alta de contenidos reciclados, con un acero que lo hacen aquí al lado de mi casa, o el importar una madera que viene del otro lado del mundo con el transporte, las emisiones, tal. Siempre a la hora de ser circular, ¿no? Y todas estas estrategias que os he contado también y lo que hablaba del balance y el foco, ¿no? De no focalizarme Sí, solo, es que esto tiene muchas menos emisiones, vale, sí, pero emisiones netas, ¿no? Pero si a mí tengo que coger un ferry desde el otro lado del mundo, tiene que estar una claro. semana o dos trayéndomelo aquí y, ¿no? Eso también está produciendo unas emisiones. Entonces siempre hay que hacer un balance y en algunos casos será más útil utilizar unos materiales y en otros casos otros, ¿no? Sí. Vamos a ver la siguiente pregunta que también tiene un poco que ver con esto. Jorge nos pregunta, para poder tener la certificación o caer en la clasificación de economía circular o producto circular, tiene que existir el reciclado, no solamente en el lugar donde se fabrica el producto, sino también en los lugares de exportación a donde van los productos. Por ejemplo, si yo vendo un producto en España, estoy seguro que existen todas las facilidades de que se podrán recircular los materiales, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vendemos en África el producto y no se puede recircular en esa zona los materiales? ¿Cómo se puede analizar este punto o si afecta a certificación de producto? Vale, esto son dos cosas, ¿no? Por un Sí, lado, la certificación, por ejemplo, la certificación de la que yo os hablaba, el Cradle to Cradle, se aplica a productos no solo de construcción, se aplica a todo tipo de productos. Hay otros productos también que se pueden certificar, pero lo que implica es la composición del producto y cómo se ha fabricado ese producto. Y no cómo se utiliza, sino hasta que se ha fabricado, ¿no? Si hablamos en fases de ciclo de vida, sería un poco de la 1 a la 3, en plan, qué es lo que le pasa a ese material en su parte de producción. Con lo cual, para certificar ese producto solo me afectaría si puedo introducir material reciclado o no, y de dónde viene y dónde está eh, la fábrica que me suministra del material reciclado, por ejemplo, o si lo puedo reintroducir en mi propio proceso, ¿no? Y los restos de fabricar mi producto los puedo reintroducir en mi propio proceso. Otra cosa sería en que yo ya este producto lo tengo certificado o no y lo voy a utilizar en un edificio que yo diseño en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, como os comentaba, hay diferentes indicadores de circularidad y sí que es verdad que, claro, el fin de vida de un producto tiene que ver con la tecnología y que esté disponible en la zona que se ha colocado ese producto y en el momento en el que tenga que ser gestionado, digamos, ¿no? Si yo no tengo una planta de reciclado de yeso laminado en mi
en el lugar donde yo he hecho mi edificio, pues probablemente ese yeso acabe en un vertedero. O bien tengo que contar en que tengo que hacer un transporte para poder gestionar ese producto, ¿no? Esas cosas sí que se tienen en cuenta a la hora de cuando se hace el pasaporte de materiales o cuando se hacen los indicadores de circularidad. Hay siempre hablamos de unas circularidades o de un fin de vida ideal, digamos, ¿no? O, que sería el que a mí me encantaría, que existe una técnica teórica que me dice que yo puedo reciclar el yeso laminado, y luego sería la circularidad real, que será que, vale, esa técnica teórica existe y está disponible en mi lugar donde yo tengo mi producto, lo tengo que trasladar, es económicamente viable. Todas estas cosas también se tienen en cuenta, pero eso forma parte de un análisis un poquito más exhaustivo, y para hacer eso también necesitas tener un inventario previo y, y bueno, ir un poco a poco, y eso te dará también como una globalidad más o menos circular, ¿no? Esto también, Levels tiene un indicador que también habla del tema de construcción y de los residuos y así, y también se puede ver un poco esa diferencia entre cuál es la circularidad ideal, digamos, y cuál será lo que más probablemente le vaya a pasar a este material, ¿no? Pues en África probablemente ese material acabe en un vertedero si no hay nadie que vigile, ¿no? Que haya que transportarlo, o si para cuando dentro de 50 años o de 20, cuando se acabe el ciclo de vida de ese material, no hay todavía ninguna tecnología disponible, ¿no? Son todas esas preguntas que nos tenemos que ir haciendo, ¿no? Antes de decidir, tomar decisiones sobre qué Sí. materiales utilizar. Sí. Ya no es solo, o sea, es lo que decía, abrir el foco, ¿no? Muchas veces es como, está bien empezar, también yo entiendo que es un tema que a veces puede ser un poco abrumador, ¿no? Porque dices, jo, si me fijo en las emisiones, pero también tengo que cumplir esto y tengo que cumplir esto otro y esto otro y esto otro, a veces es complicado, pero bueno, es ir poco a poco, al principio, introduciendo ciertas estrategias, y conforme, ¿no? Vamos también siendo un poquito más, estando más seguros de cómo introducirlas y cómo hacerlo, pues poco a poco ir maclando todas las demás, ¿no? Claro, entiendo que también dentro del máster se enseña, bueno, pues cómo Sí. hacerlo y Mm. entiendo que, claro, ahora esto parece complejo, pero es como todo, ¿no? Ya te has metido y ya Claro, claro, has visto ejemplos, has visto cómo se hace en distintos sitios y también ya es le vas complejo. cogiendo más Eso facilidad. es. También es complejo porque es un tema nuevo, Sí. todavía no está tampoco igual requerido en normativa, y por lo tanto muchas veces no nos hemos puesto a formarnos, porque al final también el sector de la construcción muchas veces funciona a golpe de normativa. Entonces, cuando te requieren algo es Sí. cuando, bueno, me lo voy a aprender, ¿no? También Y es que como os no se decía, daba en las escuelas de arquitectura, no se da esto. claro, y esto es algo que está en Europa, está viniendo, empieza a verse en el horizonte, y entonces pues también cuanto antes nos empecemos a familiarizar con eso, pues mucho mejor, ¿no? Y como decías en el máster, explicamos un poco todos los aspectos, explicamos maneras de cruzarlos, de mezclarlos, de tener en cuenta varias cosas, y para eso también ciertas herramientas como pueden ser indicadores de levels, pasaportes de materiales, etcétera, que te ayudan también sobre todo a visibilizar toda la información que necesitas y la información disponible, y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Ujú. Vamos a seguir con las preguntas, que tenemos varias. Aquí Mm. Sergio Asensio pregunta, ¿qué avances hay para el uso de economía circular en infraestructuras? La pregunta es, ¿por qué las obras de infraestructura consumen más material que la construcción de edificios? Vale, bueno, en tema de avances de economía circular, es verdad que, como os decía, ¿no? El sector de la construcción es un tanto lento, ¿no? Va un poco progresivo, y también se suele focalizar en un aspecto. Por ejemplo, estábamos focalizados en demanda energética, en eficiencia energética. Cuando ya lo tenemos Sí. interiorizado, vamos a las emisiones de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, las infraestructuras suelen ir un poco en paralelo, un poquito por detrás, ¿no? Es como que se va aplicando un poco lo mismo. Es verdad que no hay dentro de la actividad económica europea de taxonomía sí que se habla de construcción y sí que se habla de urbanización también. Y luego, Levels, solo, por ejemplo, a nivel europeo, solo
se refiere concretamente más a edificación, pero es verdad que todos estos aspectos se pueden aplicar a infraestructuras también, porque al final los materiales son prácticamente muchos los mismos y todas las estrategias que nosotros podamos aplicar a cómo optimizar los materiales, la elección, si son circulares o no, se pueden aplicar también a las infraestructuras, tema de diseño para el desmontaje, gestión de residuos, etcétera. De hecho, entre los alumnos del año pasado había perfiles de ingenieros de infraestructuras también, tanto incluso gente que ha hecho más urbanización. O sea, al final los criterios, es verdad que hay que detallar más unas cosas u otras, pero el criterio general es más o menos el mismo. Es verdad que certificaciones, por ejemplo, de edificación, como pueda ser LEED, BREEAM, etcétera, también empiezan a salir y hay algunas de certificaciones de infraestructuras y que también hay el PAS 2080, por ejemplo, también te dice cómo gestionar el carbono y las emisiones de carbono en infraestructura. O sea, hay cositas, pero bueno, va un poquito más paralelo, pero bueno, un poquito más por detrás, digamos, ¿no? Pero bueno, los criterios generales, como te decía, son los mismos. Sí. A ver, seguimos con Lucero Esperilla Monje, que pregunta, ¿cómo se podría promover proyectos circulares en países que aún no tienen normativa en ello? Em, bueno, esto es como todo, como empezar, ¿no? Muchas veces el empezar en una rueda que todavía no es muy consciente del tema es complicado. Pero bueno, yo os animo a empezar en vuestros proyectos a aplicar pequeñas estrategias, como os comentaba, ¿no? No intentar de un día para otro implementar todas las estrategias, pero bueno, se puede empezar por decir, voy a intentar utilizar materiales que puedan ser gestionados de manera circular, que tengan menos emisiones en carbono, que tengan más contenidos reciclados. Empezar a tener en cuenta el tema de la toxicidad, por ejemplo, los materiales. em, Empezar a poder utilizar estrategias de diseño para el desmontaje o pensar cómo se va a gestionar en un futuro. Es verdad que si la infraestructura del país no está adecuada, es más complicado, pero bueno, el ir un poco adelantándose a la normativa, ¿no? Como os comentaba ahora, bueno, en Europa ya se está implementando, pero en América también, Reino Unido también. Al final hay varios focos en los que luego se están expandiendo, ¿no? La taxonomía europea está siendo ejemplo para muchas otras taxonomías a lo largo del mundo y llegará, ¿no? Porque además esto todo parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que están un poco a nivel global. Entonces, el tema es que el desarrollo puede ir más o menos rápido en función de la zona donde nos encontremos. Pero bueno, todo lo que podamos contribuir de antes, pues bienvenido sea. Claro, yo a Lucero le diría que no sé de qué país es en concreto, pero que puede tomar de ejemplo otros países lo que se están haciendo. Normalmente empiezan con un Sí. pequeño grupo de arquitectos, ingenieros preocupados por este tema y que se asocian, empiezan a crear una asociación y Mm, empiezan ahí a ir a aprender de otros, por ejemplo, de Green Building Council, que están haciendo cosas y mm, ven lo que están haciendo. Al final son voluntarios muchas veces, sí. voluntarios que van haciendo estudios, van viendo cómo se hace, van viendo cómo lo están haciendo otros países, lo traducen al español. O sea, Green Building Council Spain es de España, están haciendo muchas cosas traducidas para que se puedan aplicar Mm, y lo van haciendo así y empiezan así. Luego ya lo presentan a la administración y desde la mm, administración pues empiezan a buscar esas ayudas y empiezan a abrirles los ojos, ¿no? Porque al final somos los profesionales los que tenemos que explicarles a los dirigentes por dónde va el camino. mm, Entonces, bueno, pues yo te diría eso, mira en otros países lo que se está haciendo, que esos pequeños grupos, contáctalos y mira a ver cómo lo puedes hacer desde tu país. En mm, Chile se está moviendo, se está empezando a mover ese tema de la economía circular. En Colombia también, Camacol Verde está trabajando mucho en ello y seguro que no sé en qué país eres, pero
Si me lo indicas, pues te puedo decir algún grupo que estén trabajando en este tema y que te puedas unir y a partir de ahí pues ir haciendo fuerza. Vamos a seguir con Santiago Alonso, que dice, se dejará de usar el acero y el cemento, son muy duraderos. Bueno, a este respecto es un poco lo que os decía del balance, ¿no? Dependiendo para qué uso, qué tipo de edificio vayas a hacer, cuánta durabilidad necesitas. Obviamente, si lo comparamos con las infraestructuras, vamos a hacer un puente, no vamos a hacer un puente de maderas y van a pasar por allí no sé cuántos mil coches diarios, ¿no? Y necesita una durabilidad. Puede que sí, pero igual para la durabilidad que yo necesito es más circular utilizar un cemento, o sea, perdón, un hormigón reducido en carbono, con material reciclado, etcétera, que intentar buscar un material convencional, ¿no? Siempre hay que hacer un poco como el balance. Y el tema del acero, por ejemplo, se puede reciclar, hay procesos. Al final se trata un poco de, como os decía, no intentar romperse la cabeza en buscar como todo materiales no convencionales, sino el objetivo fin y último es intentar reducir las emisiones de carbono e intentar no extraer, no gastar, ¿no? Los recursos que nos quedan, que ya son finitos al ritmo que vamos. Entonces, todo lo que al final, si para un uso concreto necesito hormigón, quizá es más circular eso que intentar buscar otra alternativa si la voy a tener que cambiar 10 veces a lo largo del ciclo de vida, de que si usas un hormigón que va a ser más duradero, pues ya está, ¿no? Esto es un poco el kit de la cuestión, cómo hacer ese balance. En general, sí que se va a tender a optimizar mucho más los tipos de acero, de cemento, etcétera, ¿no? Para que sean lo más sostenibles posibles. Bueno, Sergio Asensio también va por ahí, por el tema del cemento Portland, uno de los dos materiales más contaminantes del mundo. Bueno, la industria del cemento, por lo que yo sé, ya se está poniendo un poco las pilas, porque claro, no tienen crudo para arreglar este tema y necesitan ¿cómo se dice? Un lavado de imagen, pero ya. Sí, sí. Y bueno, pues están ahí intentándolo como sea, pero no sé hasta qué punto van avanzando. Algunas cosas hacen, también es Sí, informarte. hay avances, claro, luego también están los... No, hay temas, ¿no? Que es obvio que nos influyen, que son los lobbies de las construcciones y las grandes empresas, ¿no? Que a Claro. veces, claro, son grandes empresas, mueven mucho volumen de dinero de negocio, entonces no se van a dejar de usar, por ejemplo, el acero y el hormigón de un día para otro, se van a transformar y con el cemento Portland pues pasará un poco lo mismo. Hay avances, están mejorando en temas de las emisiones del proceso de la 1 a la 3, pero bueno, todavía está ahí el tema. Santiago Alonso Cardona pregunta, ¿se generará una economía ágil con materiales menos duraderos? Bueno, esto es un poco, hay diversas opiniones, ¿no? Hay gente que está más por la labor de intentar hacer un equilibrio entre materiales que sean más duraderos, que estén bien hechos y que sean más duraderos. Y luego hay otra vertiente de que es de tener ciclos pequeños, de ir renovando los materiales rápidamente, ¿no? Depende mucho del origen del material, tiene que ver un poco con lo que os comentaba de los ciclos biológicos y los ciclos técnicos, ¿no? No es más los ciclos de regeneración de los materiales biológicos o los rápidamente renovables, como puedan ser la madera, depende de la gestión de los bosques y que si es sostenible o no. Entonces, son ciclos rápidos de renovación, pero aún así rápido es, ¿no? Pues desde que yo planto el árbol hasta Claro. que crece el árbol y tengo capacidad para poder utilizar ese tronco de este árbol en material de construcción, pasa un tiempo, ¿no? No son 3 días. Entonces, es, bueno, es un poco analizar también esto que os hablaba de, por eso lo del sistema de capas también es tan importante, ¿no? Es ver qué funcionalidad, qué capas tengo, cuáles van a durar más, qué materiales tengo que poner ahí. Me compensa más que mis capas duraderas sean materiales duraderos, quizá, y las capas que pueden renovarse rápidamente, igual sí que me interesa que sean más
más ágiles, ¿no? O menos duraderas para que al final coincida que tengo que cambiarlo y entonces ese material pues ya directamente vaya a ser recirculado. Es buscar un poco habrá un equilibrio también, ¿no? Yo creo, al final es difícil, o sea, estamos en esa transición bueno, sobre todo interiorizar, ¿no? Estas estrategias y estos sistemas para luego ver en cada caso también que es más útil, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para hacer un edificio temporal no utilizaríamos una estructura de hormigón, porque no tiene sentido, ¿no? Claro. Pero igual para hacer un puente sí. Entonces, tiene que ver mucho también con el uso, la durabilidad y todas estas cosas, ¿no? De eso también tratamos mucho en el módulo. Vale. También repensar las cosas un poco más, que antes, como lo hemos Sí, hecho siempre, pues volver a repensarlas y pensar sí, y qué varios pasará puntos pasando de dentro de 20 vista. y 50 años, ¿no? Que esto, Eso es, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Jorge nos pregunta si la presentación nos la pueden compartir. Os la vamos a compartir, Jorge, pero esto no se puede publicar, ¿vale? Esto pertenece a Figurat, os llegará un correo con este vídeo grabado, ¿vale? Para que lo podáis ver todas las veces que queráis, pero no se puede publicar en ningún otro medio, ¿vale? Y si alguien tiene interés, pues también nos lo puede pedir el vídeo para verlo, pero de modo privado, ¿vale? Sergio, bueno, pues continúa y dice, precisamente hay algunos materiales alternativos amigables con el medio, pero son frenados por las industrias. Este es un problema real para la implementación de la economía circular. ¿Hay acuerdos respecto a este tema? Bueno, hasta Pregunta más donde difícil. yo sé, es más difícil, al final es como todo, ¿no? Hay que ir haciéndose el sitio, los materiales Sí. también. Hay un tema de responsabilidades de arquitectos, ¿no? Que al final también es difícil introducir materiales nuevos si no hay una fiabilidad de ensayos o incluso aunque la haya, ¿no? A veces tendemos a ser un poquito más reacios hasta que yo no vea cómo se comporta eso dentro de un par de años o 3, no lo voy a utilizar porque no sé cómo funciona y al final me puede repercutir en la responsabilidad que yo tengo a la hora de diseñar este edificio, ¿no? Entonces, ya no es solo que esté frenado por la industria, sino que la introducción de materiales nuevos y alternativos desde por sí cuesta un poquito por varios aspectos, ¿no? No solo por eso. Entonces, en cuanto a lo de los acuerdos, pues bueno, al final lo que os comentaba, los lobbies tienen su presencia, queramos o no, ¿no? Entonces, es un tema también que tiene que ver con normativas, con qué se puede utilizar, qué no. eh, y bueno, de tener un abanico más grande y luego también mucho de información y concienciación, ¿no? Que también hay muchos profesionales que igual desconocen la existencia de ciertos materiales y bueno, que simplemente por desconocimiento no se utilizan y entonces también les cuesta un poquito más entrar en el mercado, ¿no? Es un poco tiempo y difusión, ¿no? Y formación también de los profesionales para poder utilizar cosas nuevas. Bueno, pues con esta pregunta finalizamos, que ya son las 7:15. Muchas gracias, Miren, por tus aportaciones, por compartir tu conocimiento. Y nada, y muchas gracias a los asistentes por haber estado. Ya os digo que recibiréis el vídeo en breve para que podáis repasarlo y todo lo que necesitéis. Recordar que el equipo de admisiones de Figurat está también a vuestra disposición, donde os he dejado, veis que hay un código QR, es el enlace directo a la página web donde está el máster. Y ahí veréis la información del máster, pero si tenéis más dudas, rellenáis vuestros datos y un asesor os llamará, acordará con vosotros un día que os venga bien, un día, una hora, y ahí ya hacéis una breve reunión y le preguntáis directamente cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Miren y Rey. Gracias a todos y Gracias. buenas tardes. Espero veros por aquí. Chao. Adiós.